¿Por qué, mis amigos? ¿Por qué los fideicomisos otra vez? El día de hoy he visto que, y de hecho desde ayer, he visto cómo varias personas se han posicionado sobre los fideicomisos. Hoy el señor productor me mandaba este hilo que les comparto, de un tuitero, ¿no? Que a ver si ahí lo alcanzan a ver bien. Es este hilo, ¿no? Es más, lo voy a poner en pantalla grande, fíjense. En donde aquí, por lo que leo, es una persona que fue beneficiada por un fideicomiso, ¿no? Y aquí cuenta esta historia que estudió el programa de maestría en economía en el CIDE entre 2003 y 2005. Había becas para estudiantes foráneos en el PROPE. Ya una vez dentro recibió un crédito, sujeto por supuesto que a promedio, para comprar una computadora que no tenía. Esa fue su primera computadora, con esa hizo la maestría y después todo el doctorado. También habla que había cursos sin costo para estudiantes para preparar el GRE, que sin duda le ayudó a sacar el puntaje suficiente para poder ingresar a un programa doctoral que quería fuera del país. Habla que esas fueron sus primeras clases, ¿no? Habla de cómo sí fue beneficiado, que en esa chamba aprendió a programar, vaya, aprendió varias cosas. Aquí dice también que están hoy desapareciendo el fideicomiso que financiaba estos gastos, los gastos que le dieron la oportunidad a este tuitero de realizar un doctorado, de comprarse una computadora, de realizar una beca, de recibir una beca de laboratorista y de ayudante de investigación y demás, y que hoy ese fideicomiso está desapareciendo. Ayer les pasaba la lista de los fideicomisos completos que van a desaparecer, sí, entre ellos también está el CIDE. Hoy están desapareciendo el fideicomiso que financiaba estos gastos, que son inversiones realmente, que aducen malos manejos y opacidad, ¿no? Aquí vienen efectivamente, abrimos, voy a abrir ahorita la página, 158 páginas exponiendo el detalle del uso del fideicomiso en cuestión. Aquí están, ¿no? Está este es el fideicomiso al que se refiere, efectivamente son 158 páginas de la lista de asistencia declaratorio legal sobre, pues, este fideicomiso, ¿no? Segunda sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE. Y habla de que estos proyectos se financiaban, becas de intercambio, cursos especiales y demás, se derivaban de los vocablos estudiar e investigar. Aparecen más de un centenar de veces cada vez en casi igual número de páginas. Son 360 millones aproximadamente que se han detallado con estados contables, que además no provienen en su totalidad del erario, pues hay overheads, o sea, hay recursos que también provienen de fundaciones y demás. Están ahora, este fideicomiso particularmente, en la lista de los que va a desaparecer. Parte de estos 68 mil millones de pesos que irán a una bolsa visita discrecional. Los argumentos de malos manejos se estampan con esta documentación de obligaciones de transparencia. ¿Qué va a pasar con esos apoyos a estudiantes y a la investigación? Esta historia se debe repetir en todos los fideicomisos de ciencia y señala el tamaño del despropósito. Tomo esto porque vi que muchas personas, incluida Denise Dresser, me cuestionaban por no alzar la voz sobre esto. Y voy a repetir lo que dije ayer, pero hoy también voy a agarrar documentos. Yo ayer dije claramente que no todos los fideicomisos son malos. Todos los fideicomisos son necesarios. Fideicomisos como el de ciencia y tecnología que son necesarios, fideicomisos como el arte que también son necesarios y demás. Ojo con lo que voy a decir. Lamentablemente, el que sean necesarios, el que sean buenos, no quiere decir que no sean discrecionales. Ojo, no porque sea un fideicomiso quiere decir que no es discrecional. Y esto, ¿saben qué? No lo digo yo. Lo dice la propia Auditoría Superior de la Federación. Y no desde ahorita. Desde hace varios años, y voy a citar, por ejemplo, el 2007. Desde el 2007, para objeto de este programa, se ha hablado de la discrecionalidad con la que operan los fideicomisos, que aunque son necesarios algunos, no están bien manejados. Hay algunos que son, pues sí, son buenos. Ayer decía, el fideicomiso, mis amigos, es para bloquear ciertamente pues un recurso, un porcentaje de un recurso para bloquearlo y que esa lana siga llegando
a las personas destinadas para las que fue creado, tal cual. Es una forma de congelar un recurso para que aunque haya cambio de administración, ese recurso siga destinándose a exactamente lo mismo. Está bien cuando está bien operado, está bien cuando es justo, está bien cuando no se beneficia solo a un compadre, y a eso justamente es a lo que voy en este momento. Voy a enseñarles este documento de la Auditoría Superior de la Federación. Es un documento del 2007, ¿no? Este es un documento de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí está, ¿no? Fue, de hecho, redactado por Irmeréndira Sandoval en el 2007. Se llama Rendición de Cuentas y Fideicomisos, el reto de la opacidad financiera. Serie Cultura de la Rendición de Cuentas. Este documento, mis amigos, me voy a ir a la página 44. Porque la página 44, mis amigos, aquí habla de las lagunas de la rendición de cuentas de fondos y fideicomisos. Y cito, ¿no? Desafortunadamente, México está reprobado en materia de transparencia monetaria. Estudios recientes han documentado que los organismos desconcentrados, fideicomisos y en general empresas paraestatales no han mostrado fidelidad a los principios rectores de la transparencia, a pesar de que nuestro país es miembro de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico y en ese carácter es signatorio de las 23 recomendaciones diseñadas para cumplir con las normas del llamado gobierno corporativo. México solo ha podido cumplir con 3 de ellas: la clarificación de los mecanismos de adquisición del control accionario de las empresas, la prohibición para que empleados, directivos o accionistas usen información privilegiada a beneficio propio y el acceso a la información precisa, relevante y oportuna. Esto es solamente el inicio, ¿no? Los consejos de administración, y aquí voy a empezar con los datos técnicos que se les olvidan a muchos. Esto es un documento, relato del 2007, por eso digo, esto no es nuevo, no es... Es sorprendente que les impacte a los ahora legisladores o a la oposición que se hable de esto, cuando desde hace ya varios años, no es más, no es de 2007, desde el 2004 que toman datos para hacer este documento en 2007, se ha hablado de la opacidad y la discrecionalidad con la que han operado los fideicomisos, empezando por los consejos de administración. Escuchaba la intervención de Sergio Mayer con Vicente Serrano, que decía que de hecho, los consejos de administración eran los que generaban una regulación, los que hacían que funcionara, los que rendían cuentas y bla. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que esos consejos de administración estaban conformados por los propios beneficiarios de los fideicomisos? ¿Qué podemos esperar de un fideicomiso? O sea, ¿qué podemos esperar de que este fideicomiso se opere bien cuando las personas idóneas no están siendo parte del consejo de administración? No podemos esperar absolutamente nada, seamos honestos, seamos completamente honestos, o sea, neta. Aquí, mis amigos, ahí les va, regreso con este documento, dice: los consejos de administración de las empresas paraestatales y las juntas o consejos deben estar integrados por personas responsables y comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas. Los propios lineamientos establecidos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública son con objeto de auspiciar el control, la rendición de cuentas y el manejo de transparencia de los recursos públicos federales depositados en fideicomisos. Señalan que es necesario que se designen personas idóneas para la integración de los comités. Ya que empieza. Sin embargo, en la práctica cotidiana no es raro encontrar comités técnicos formados por personajes inexperimentados vinculados a los grandes consorcios en las empresas públicas, descentralizadas o paraestatales. Muchas veces se generan conflictos de interés, pues hay personajes que participan en los consejos de administración y que simultáneamente están encargados de regular y vigilar los sectores productivos de los cuales dichas empresas participan, lo que incide de manera importante en el manejo de información. Y aquí ponen un ejemplo como el Consejo de Administración de la Lotería Nacional, en donde durante la administración particularmente de Zedillo, porque estamos hablando que esto fue 2007, y si estamos hablando de 2007, no es cierto, 2007 es la administración ya de Calderón, entonces hablamos de la administración de Vicente Fox. Durante la administración de Fox, la Lotería Nacional
Durante esa administración, el entonces secretario de Hacienda era el integrante del Consejo de Administración de la Lotería Nacional, cuando al mismo tiempo este funcionario era autoridad directamente responsable de aplicar regulaciones a esa entidad paraestatal. La historia típica ha sido la siguiente. Con dinero del erario se funda un fideicomiso público al que se le instala un comité técnico integrado por personas cercanas al funcionario promotor del mismo. De esta forma emergen incentivos perversos cuando los consejeros resultan ser miembros de alguna organización civil a la que el comité técnico del fideicomiso le otorga generosos donativos. Otro ejemplo, aquí está el FOBAPROA. Y este quizás es el caso del manejo más opaco de los recursos públicos. Pues la empresa integradora de servicios operativos SADCB y SOSA, el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas FARAC, los diversos fideicomisos establecidos por los poderes judicial y legislativo y el Fideicomiso para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo Federal son casos que ejemplifican el uso de secreto fiduciario y estratagemas legales para mantener la opacidad gubernamental en la administración del recurso. Y aquí viene, ¿no? Me voy otra vez a los datos. Durante el 2001 a 2003, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el sistema de administración tributaria, o sea, el SAT, había incurrido en graves daños patrimoniales a través de la operación de este fideicomiso, mejor conocido como Aduanas 1, por un monto de 9,347,518,000 pesos. De esto ocurrió a través de la empresa integradora de servicios operativos SADCB y SOSA, establecida el 15 de junio del 93, a instancia del entonces subsecretario de Ingresos y posteriormente titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Formalmente, ISOSA operaba al interior del SAT y prestaba soporte técnico e informático en el procesamiento del control aduanero, pero en los hechos esta empresa privada se dedicó a administrar de forma completamente discrecional los millones de recursos públicos provenientes del derecho de trámite aduanero. El derecho de trámite aduanero es el cobro que se hace por servicios públicos que presta el Estado para las operaciones de importación y exportación. La Secretaría de Hacienda y el SAT establecieron un mecanismo para la administración de los recursos públicos a través del uso de un fideicomiso que permitía que los recursos captados por los DTA, el derecho de trámite aduanero, fueran canalizados directamente a ese fideicomiso, supuestamente para solventar gastos de otras empresas que prestaban diversos servicios, todo ello sin ingresar un solo peso a la tesorería de la Federación. Por eso lo digo. Parecería que uno no se acuerda de esto, pero vale la pena decirlo, ¿no? Esto es del 2007. En 2007 se entregó este documento en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Pero qué creen? No es todo. Nada más, mis amigos, para ser aún más claros. En octubre del año pasado se habla, otro informe de la Auditoría Superior de la Federación, que Enrique Peña Nieto ejerció 5.6 billones de pesos, de los cuales 3.6 billones de pesos, equivalente al 60%, se usaron de manera discrecional y con una tendencia errática. Acá, mis amigos, el auditor fue David Colmenares, quien dijo que esto abarcaba hasta octubre de 2018. Dieron a lugar 933 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria respecto a las que se podrían presentar denuncias en caso de encontrar elementos suficientes hasta febrero de 2020. Aquí, mis amigos, nada más para calentar motores, para aquellos que se les olvida, hubo irregularidades en materia de pensiones y jubilaciones en el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN, cuya situación financiera es preocupante. En el ISSSTE, que reportó pérdidas por 3,981 millones de pesos, de los cuales el 23% corresponden a una operación irregular del SuperISSSTE, que ha sido utilizado como intermediaria en las adquisiciones del instituto. También se registraron irregularidades en el gasto en el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que dejó 25,883 acciones de vivienda, cuya construcción quedó inconclusa y no se reintegró un solo peso a la tesorería de la Federación. Otras entidades que presentaron fallas fue también
pues ahí están la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad, el nuevo aeropuerto, la Secretaría de Desarrollo Social y demás. Nada más para volvérselos a mencionar. Y otra cosa que se les olvida a muchos es que también en algún momento fundar este centro de análisis e investigación investigó los fideicomisos en México, hasta sacó una investigación el 9 de mayo de 2018 que tituló Fideicomiso en México, el arte de desaparecer dinero público. Existe un problema desde el diseño de los fideicomisos que permite que el dinero sea utilizado para fines distintos a los establecidos o que simplemente se desconozca el destino. Hay un documento que es justamente este que les voy a enseñar, en donde se habla de cómo han operado estos fideicomisos que están mal hechos desde su inicio, desde la propia concepción. Aquí está, este es el documento, Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero en México, ¿no? Aquí está, no hay que decirlo mucho, aquí está esta investigación, ojo, es del 2018, yo no sé por qué les sorprende tanto. Dicen ahora que con la erradicación de los fideicomisos se van a hacer gastos discrecionales y demás. Bueno, a mí me van a disculpar, mis amigos, pero de por sí son discrecionales. O sea, el hecho de que estén en un fideicomiso no los hace legítimos, ¿no? Aquí dice la confidencialidad prevalece en un 33% de los fideicomisos. Al menos 123 están constituidos en instituciones financieras privadas como Santander, Bancomer y Banorte, que se rigen por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad de las operaciones que realizan. Este grado de confidencialidad y falta de transparencia se debe a que el marco jurídico público solo contempla a los fideicomisos que se constituyen dentro de las entidades públicas y con recursos públicos, ¿no? La mayoría de los fideicomisos no tiene una estructura administrativa. Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía registrados, estoy hablando del 2018, 374 fideicomisos públicos a nivel federal. De esos, 19 se consideran entidades paraestatales, es decir, que cuentan con estructuras internas de vigilancia y control como sucede en las dependencias de administración pública. Hay un fideicomiso en el Poder Legislativo, 12 en el Poder Judicial, 5 en organismos autónomos y 337 se consideran no entidades paraestatales, es decir, simples contratos financieros. Una importante cantidad de estos recursos se ejerce a través de recursos públicos, se ejerce a través de fideicomisos. El monto total de los recursos disponible en estos 374 asciende a 835,477 millones de pesos, que solamente equivalía a eso al 15,82% de todo el presupuesto del 2018. El 92% de estos, es decir, 772,063 millones de pesos, se concentraban en fideicomisos considerados no entidad paraestatal, lo cual conlleva amplios riesgos de opacidad, ya que no cuentan con suficientes mecanismos de control interno. Cabe mencionar que estos fideicomisos se destinan principalmente a 3 rubros: fideicomisos para estabilización financiera, como el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, 38 en la infraestructura pública, como el FONADIN, y diversos fideicomisos de apoyos financieros, como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Yo sé que hay muchas cosas, ¿no? Que no les quedaban claras, pero vuelvo al punto. ¿Por qué pensar que solamente porque es un fideicomiso no es discrecional? No, mis hermanos, son discrecionales. El fideicomiso sí ha ayudado a alguien, claro, alguien tiene que justificar el recurso, pero no a todos. No ha sido equitativo, no ha sido parejo. Los consejos de administración normalmente están siendo utilizados o están siendo formados por personas que también son las que se benefician del recurso. El gobierno, justamente antes, teníamos al secretario de Hacienda utilizando un fideicomiso para no entregar cuentas a través del SAT, triangular recursos. De hecho, ese es el tema. Muchos fideicomisos se han utilizado para triangular recursos. Eso es a lo que vamos. Si bien es cierto, y lo tengo que dejar claro, no todos los fideicomisos son malos. Sí todos, porque todos están creados bajo la misma ley, necesitan ser modificados. Y por eso entiendo la necesidad de eliminarlos para entonces hacer un nuevo esquema
que permita que los recursos que se habían destinado para cada situación sigan llegando. Es un tema administrativo, pero entendamos, si la creación del propio fideicomiso, si la ley con la que estos fueron creados está mal, hay que cambiarla. Y entiendo el tema. Creo que desde mi perspectiva, y esto sí lo digo muy en serio, el poder ejecutivo tiene que entregar cuenta de cómo van a asegurar, cómo van a garantizar que se sigan dando becas a ciencia y tecnología, cómo van a garantizar que los artistas que de verdad se lo merecen sigan teniendo acceso o tengan acceso a recursos para poder crear arte, pero digo arte. ¿Cómo van a garantizar que el Fondo de Desastres Naturales siga teniendo un fondo, ¿no? Aunque ya no sea un fideicomiso, ¿cómo van a garantizarle a los mexicanos que ese recurso ya no sea discrecional, que ese recurso esté bien controlado y que ese recurso llegue a quien tiene que llegar? Eso es a lo que sí tengo que dejar mucha claridad. Importante que el Poder Ejecutivo, en su plan, la Secretaría de Hacienda en este caso, diga cómo va a garantizar que un recurso que estaba dentro de un fideicomiso, que era discrecional porque pues, no tiene mayor transparencia, ahora sin fideicomiso no sea discrecional, que se siga entregando ese recurso a quien se tenga que entregar, pero hacerlo de forma justa, hacerlo de forma pareja, y eso es lo que hay que entregar, pues.